Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a conversar un rato respecto de una estrategia. No es una cuestión técnica, no es una cuestión técnica de lo que es el lenguaje o de la programación, pero sí es una cuestión, digamos, de cómo abordar ciertos problemas. En particular, esta estrategia se llama dividir y conquistar y nos permite resolver problemas muy complejos. Bien. Básicamente es lo que nos facilita. Entonces, dividir y conquistar es una estrategia para abordar problemas complejos. Entonces, el concepto clave en esta estrategia es la abstracción. Recuerden que la abstracción es la capacidad de alejarnos o acercarnos de un problema, a un problema, perdón, dependiendo de, digamos, el nivel de aproximación que necesitemos en un cierto punto. Si nosotros, por ejemplo, estamos comenzando a analizar un problema, nosotros no tenemos que verlo de forma muy cercana, tenemos que verlo de lejos y ver los aspectos generales de ese problema o de ese desafío, de esos requerimientos. ¿Bien? Entonces, no nos podemos, digamos, abrumar con hilar, digamos, con los detalles finos. No podemos hilar fino al comienzo. Nos conviene mirarlo de lejos de una forma, entre comillas, simplista. ¿Bien? Entonces, dividir y conquistar consiste exactamente en eso. Nosotros lo que hacemos es tomar ese problema complejo, que posiblemente tenga muchos detalles, muchos, digamos, pueden ser muchos requerimientos, muchos casos, muchas validaciones, puede tener muchas funcionalidades en términos de aplicación, digamos, pero pensemos en dividir ese problema grande y complejo en muchos problemitas chiquitos, ¿bien? Que nosotros podamos ir abordando de a uno tras otro y, digamos, teniendo un progreso visible en el tiempo. Y una vez que tengamos dividido ese problema en varios problemas pequeños y más sencillos de abordar, lo que hacemos es ir conquistando terreno, digamos, resolviendo cada uno de esos problemas. Entonces, la clave acá es que si nosotros dividimos de esta forma, nosotros tenemos una forma, perdón, tenemos digamos, tenemos visibilidad de el avance del proyecto, porque es fundamental comprender que cada problema que tenemos, digamos, que vamos que va a aparecer, cada problema que va a surgir, cada subtarea que va a resultar de este proceso de división del problema, tiene que ser una tarea realizable, es decir, tenemos que poder comenzarla y terminarla. Em, Vamos a ver un ejemplo ahora en la parte práctica, pero tengan claro de que tienen que dividir los problemas complejos en tareas que sean más sencillas y que sean realizables, que se comiencen y se terminen, se comiencen y se terminen. De esta forma nosotros tenemos un avance progresivo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta fundamental los aspectos técnicos, los abordamos cuando estemos en un determinado, con una determinada subtarea. Nosotros no pensamos en todo lo que voy a necesitar acá, si tengo que usar variables, tengo que usar estructuras de control, iterativas, selectivas, cómo hago para pedirle datos al usuario. No, tenemos que parar ahí y primero hacer una división de nuestro problema complejo y eso va a resultar en subtareas y cada subtarea va a tener su aspecto técnico. De esa forma tenemos que abordar los problemas grandes, digamos, ¿no? Y bueno, es más fácil resolver muchas tareas sencillas de a poco que resolver una gran tarea de alta complejidad. Eso es el resumen de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco al práctico. Vamos a mostrar un ejemplo de un práctico. En particular, esto se trata de estructuras de control selectivas y se van a topar con requerimientos cuando vengan, ya sea que estén estudiando para alguna carrera, estén haciendo algún curso.
todo lo que, digamos, nos traen en el mundo del software en términos de funcionalidades viene en forma de requerimientos. ¿Qué cosas tiene que poder hacer el programa o la aplicación que vamos a desarrollar? ¿Bien? Entonces, esto es un práctico que simula una pequeña aproximación de lo que puede llegar a ser un listado más complejo de requerimientos. Tenemos implementar una consola de usuario que incluya lo siguiente: muestra un cabezal de programa con el siguiente menú, tiene que mostrar este cabezal, tiene que mostrar un menú con varias opciones al usuario, que pida al usuario ingresar la opción. Si el usuario ingresa 1, debemos imprimir datos de usuario. Si el usuario ingresa 2, debemos imprimir actualizar perfil, literal el texto. Si el usuario ingresa 3, tenemos que ver los requerimientos del punto 3. El punto 3 dice funcionalidad de validar contraseñas. El programa debe pedir al usuario ingresar una contraseña mediante escáner. Si la contraseña tiene un largo menor a 8, muestre el siguiente mensaje: la contraseña no cumple con el largo mínimo. Si el largo es mayor a 8, el largo de la contraseña es seguro. La contraseña debe contener la palabra curso Java. Bueno, en fin, tenemos una cantidad de reglas que son requerimientos de la aplicación. Pedir al usuario ingresar confirmación de la contraseña si todo lo anterior está bien. Si la contraseña ingresada al comienzo y la confirmación coinciden, mostramos un mensaje de éxito. Si no, mostramos un mensaje de error. Esto es un ejemplo sencillo, realmente sencillo, de lo que puede ser una aplicación. Bien, y vieron que tenemos muchas cosas que tenemos que implementar y considerar. Este es un problema que al comienzo puede ser complejo, y es complejo para quien está incursionando en el desarrollo. Lo que tenemos que rescatar de esta estrategia que estábamos viendo de dividir y conquistar es esos dos pasos. Primero, analizar y ver a grosso modo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tiene que hacer la aplicación. Verlo de un poco de lejos y poder desglosar en sus funcionalidades, por ejemplo, que son estos subproblemas que hablábamos al comienzo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que tenemos que imprimir un punto 1, que es imprimir un cabezal y un menú. Entonces, yo lo que puedo hacer, cambiemos el lenguaje acá a Java, bien rápido. Entonces lo que puedo hacer es comentar, por ejemplo, que tengo que imprimir el banner y menú de usuario. Esta es una tarea. Bien. Después me dice pedir al usuario ingresar una opción. Esto es otra tarea. Literal, puedo copiarla o escribirla y marcarlo como otra tarea. Bien. Y literal, no estoy codificando nada, no estoy escribiendo código, no estoy adentrándome en el problema todavía. Estoy analizando digamos, por fuera qué es lo que tengo que hacer. Y después incursiono en cada problema, en cada subproblema, digamos. Tenemos que pedir al usuario la opción y si el usuario ingresa 3, tenemos que implementar esta funcionalidad de validar contraseña. Vieron que las otras funcionalidades son, digamos, son bosquejos. Es decir, un bosquejo es simplemente imprimir que entramos a datos de usuario, entramos a actualizar perfil. Entonces acá podemos poner implementar validar contraseña, por ejemplo. Bien, acá tenemos las tareas que tenemos que hacer. Dividimos el problema acá. ¿Qué nos permite esto? Nos permite constantemente estar avanzando en las funcionalidades y compilando. Recuerden, compilar, ejecutar, compilar, ejecutar. Nunca escriban mucho código y crucen los dedos para que compile y funcione y ande perfecto de una. No, siempre tienen que ir de a poco y probando. Bien. Entonces acá lo que podemos hacer es comenzar por imprimir el banner. Y ahí nos entramos en el detalle de imprimir el banner. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, es un system out.
Bueno, system.out.println. Y acá lo imprimen en el formato que quieran, no importa, no nos importa esto en este momento. Pero sí nos importa que podamos resolver de a poco cada desafío. Divide, vamos a poner divide y vence. Y acá vamos a completar para que quede un poco más lindo. No nos interesa esto en realidad. Y nos dice también un menú usuario. Vieron que acá tenemos una división. Tenemos por un lado, podemos dividir a su vez este problema en problemas más pequeños. En imprimir banner. Y por otro lado, imprimir menú. Este es un ejemplo de cuánto podemos llegar a desglosar el problema y atacarlo de a poco. Entonces, acá podemos decir que resolvimos este. Nos falta imprimir el menú. Bueno, vamos por imprimir el menú. Entonces, copiamos esto mismo, cuantas veces necesitemos, y nos pide que imprimamos menú. Bueno, hoy no es mi día. Menú. Y acá imprimimos las opciones que necesitemos. Digamos que necesitamos 1, ver datos de usuario, por ejemplo. Imprimimos 2, modificar perfil. Y 3, validar. Validar contraseña. Bien, entonces con esto también resolvimos esta tarea. ¿Qué nos permite esto? Nosotros acá, por ejemplo, podemos guardar. Queremos ver si se llamaba consola de usuario. Consola de usuario. Guardamos. Y esto nos permite empezar a probar. Ya podemos comenzar a probar, a compilar nuestro programa sin dejar pasar mucho tiempo. Nunca nos conviene escribir o dejar pasar mucho tiempo sin compilar o avanzar mucho en términos de funcionalidades sin compilar. Nunca nos conviene porque se nos van a juntar los errores, se nos va a complicar y es más fácil ir progresando a poco y constante que mucho código y después a lo último comenzar a solucionar problemas. Acá seguramente me salta algún error. Acá, por ejemplo, tengo errores. Perfecto. ¿Cuál es mi error? Yo ya estoy viendo en etapas tempranas. Es otra de las ventajas que me da el divide y vencerás. El divide y conquistar, perdón. Que me permite tener, digamos, validación temprana de lo que estoy haciendo. Yo puedo ir viendo cómo se va viendo paso a paso mi aplicación. Acá vamos a agrandar un poco, compilamos de vuelta y acá ya tenemos una primera versión de lo que necesitamos. Bien, ya entonces resolvimos estos dos problemas y vamos bien. Entonces, siguiente, atacamos el siguiente problema. Pida al usuario ingresar una opción. Bien, bueno, ¿con qué pedíamos? Ese es un problema técnico de esta tarea, pero no nos abrumamos. Entonces, ¿cómo pedíamos un dato al usuario? Bueno, tenemos, por ejemplo, dentro de útiles tenemos un ejemplo de entrada estándar, donde tenemos que usar el escáner. El escáner, recuerden que lo tenemos que importar y nos copiamos, por ejemplo, estas dos líneas. Copiamos. Recuerden que pueden utilizar, es muy útil tener código de ejercicios anteriores, utilizarlo para agilizar el desarrollo. Tienen que tenerlo en cuenta. Consideren tener un ejemplo de cada
cuestión, de cada tema, de cada desafío, de cada funcionalidad que implementemos, ¿no? Entonces acá tenemos que, en vez de un nombre, pedimos una opción. Entonces con esto, inclusive podemos, como paso intermedio, podemos hacer un system out y mostrar la opción seleccionada. Bien, entonces decimos la opción seleccionada, opción, ponemos opción, opción. Lo que estamos haciendo acá es de a poco ir avanzando en cada problema e ir viendo el desafío, que el desafío se viene resolviendo de forma segura y constante, y que el programa va haciendo lo que necesitemos que haga, digamos, ¿no? Entonces ejecutamos esto con nuestra nueva primera versión, de vuelta tenemos nuestra nueva versión. Teníamos una versión 1 que tenía solamente el banner y el menú. Ahora no solo tiene el banner y el menú, sino que nos pide un dato. Si nosotros ponemos 1, por ejemplo, dice opción 1, perfecto, es lo que necesito. Con esto nosotros estamos progresando en el desarrollo de la tarea compleja. Bien, y entonces acá, bueno, resolvimos la segunda tarea. Implementar, validar contraseña. Bueno, recuerden que en realidad el menú tiene que poder hacer una, dos y tres funcionalidades. Tiene que poder, digamos, ejecutar tres funcionalidades. Pero nuestra funcionalidad de validar contraseña solamente va a ejecutarse cuando tengamos la opción ingresada 3, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo voy a manejar la opción con el método equals. Equals. Es un if. Si es 3, perdón, si es 1, tengo que hacer cosas. Recuerden, acá dividamos el problema, perdón. Dividamos el problema, siempre tengan claro qué es lo que hay que hacer en cada lugar. Si ingresamos 1, implementar, ver datos. Después esto es un else if, por ejemplo, yo lo estoy haciendo así. Recuerden que hay muchas formas de resolver un problema, hay muchos algoritmos que resuelven un mismo problema. Si ingresamos 2, tenemos que implementar, modificar. Y acá else if, si es 3, es, digamos, nuestro tercer problema, que es validar la contraseña. Y acá tenemos implementar, validar contraseña. Acá adentro vamos a tener todos los puntos del requerimiento de validar contraseña. Y tenemos que empezar a ver qué es lo que, desglosar este problema a su vez y atacarlo por partes, ¿no? Pero no voy a continuar el ejercicio, pero básicamente recuerden que este es la estrategia mm, más adecuada para abordar este tipo de problemas que tienen muchos aspectos o muchos requerimientos. Bien, no se pueden, digamos, abrumar cuando les caen muchas cosas, sino muchas cosas en términos de requerimientos, de funcionalidades, de detalles que tiene que tener la aplicación, sino que analizan, dividen y atacan uno por uno. Bien. Espero les haya servido y bueno, traten de aplicar esta estrategia que es realmente muy útil.